Beto Alfa Noticias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Mis amigos mexicanos, noticia de última hora. Les tengo un notición, mexicanos, porque hoy se revela algo que ya muchos de nosotros sospechábamos y que muchos decían que no era verdad, que solamente eran inventos de nosotros, los conservadores, ¿no? Mucha gente aún sigue viendo a López Obrador como aquel que prometía y prometía y que piensa que va a cumplir o que piensa que está cumpliendo. Pero la verdad es otra, mexicanos. Hoy se comprueba nada más y nada menos gracias al programa W Radio que conduce Carlos Loret de Mola en una entrevista con la secretaria de la Salud de la Ciudad de México, de nombre Oliva López Arellano, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México. ¿Qué creen? Se da a conocer que el gobierno de López Obrador, durante este mes que llevan los doctores cubanos, los médicos, disque médicos cubanos que llegaron a nuestro país, pues ¿qué creen, mexicanos? El gobierno de México ha pagado más de 6 millones de dólares al gobierno, directamente al gobierno de Cuba, por el servicio de estos supuestos médicos cubanos. Y en resumen, nos da un total de que este gobierno desgraciado de López Obrador le está pagando a pseudo médicos cubanos la cantidad de 273,000 y pico de pesos al mes por cada uno. Increíble, señores. Esto jamás se había visto en nuestro país, tal corrupción tan descarada, tan cínica, un desvío de recursos de forma cínica de estos gobiernos, señores. Y antes de continuar, te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Jamás se ha visto en México tal corrupción tan cínica, tan descarada. ¿Cómo que has pagado al gobierno de Cuba 6 millones de dólares en un mes? ¿Cómo así, señores? Es demasiado. Si a un médico mexicano hoy a nuestros médicos, este gobierno los tiene con un mal sueldo, sin contratos, sin ningún tipo de equipo de protección para el COVID-19, sin ningún tipo de material para que ellos puedan trabajar muy bien atendiendo a nuestros mexicanos. No hay nada en los hospitales, ni una paracetamol, pero eso sí, a los pseudomédicos cubanos les paga 273,000 pesos y pico cada uno al mes. ¿Qué es esto, mexicanos? Esto es corrupción descarada. Estamos financiando, mexicanos, la dictadura comunista de Cuba con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Y esto no se lo vamos a permitir a López Obrador. Esto ya es demasiado, mexicanos. Y para que lo comprueben, vamos a oír esta entrevista del programa de W Radio de Carlos Loret de Mola, este pequeño fragmento de la entrevista, en donde asegura la secretaria de Salud de la Ciudad de México que efectivamente el gobierno ha pagado 6 millones de dólares este mes por el servicio de pseudomédicos cubanos, que en realidad son trabajadores comunistas. Vamos con este impresionante video. Convenio con los médicos cubanos. ¿Quién lo pagó, secretaria? ¿El gobierno de la Ciudad de México? Tuvimos un apoyo muy importante del INSABI. ¿Cómo fluyó el dinero? O sea, ¿el INSABI se lo pasó a la Secretaría de Salud de usted y la Secretaría de Salud a los doctores cubanos o al gobierno cubano? ¿Cómo funcionó? El INSABI nos ha apoyado con muchas cosas, con este apoyo específico para contratación, pero de médicos, de los cubanos y de los dos. Más o menos la mitad de las contrataciones de estas 2,000 que hemos hecho ha sido con recursos del INSABI. ¿El dinero se los da el INSABI o el INSABI paga directo? No, el dinero nos lo da, nos apoya el INSABI. Para el caso de estos médicos cubanos, ¿usted a quién le paga, secretaria? ¿Usted le paga al gobierno de Cuba o le paga a los doctores aquí en México? No, se le paga al Ministerio de Salud. De Cuba. O sea, sí, en Cuba. A través de un ente que es quien recibe el recurso. Oiga, ¿y ese dinero
regresa a los doctores cubanos o se lo queda el gobierno de Cuba? Porque ha pasado en otros países, como en el caso brasileño, quedó muy documentado, que a los doctores cubanos que llegan a hacer las brigadas les dan una bicoca y todo se lo clava el gobierno de Cuba. No, nosotros tenemos, digamos, un vínculo estrecho con el Ministerio de Salud, con este equipo que coordina toda la actividad de los médicos cubanos, pero no tenemos injerencia en la parte interna de cómo el ministerio o los equipos se distribuyen los recursos, es decir, del convenio. A los médicos cubanos no se les paga aquí. No. Se lo pregunto por esto. Usted sabe que hay enormes cuestionamientos al régimen cubano desde hace décadas. ¿No les preocupa que esté el gobierno mexicano con dinero de los impuestos de los mexicanos financiando la dictadura cubana? Nosotros lo que tenemos es una relación muy estrecha, vínculos y reconocimiento a la medicina cubana, a su sistema de salud. Sí, eso lo entiendo, secretaria, pero a ver, le pagaron al gobierno de Cuba más de $6 millones y se los pagan ustedes al gobierno de Cuba y no saben si el gobierno de Cuba les da cuánto a estos doctores, que las experiencias en otros países muestran que les dan una bicoca. Y se lo queda la dictadura cubana. La pregunta es, ¿no están los impuestos de los mexicanos financiando la dictadura cubana a través de este programa, secretaria? No es nuestra perspectiva. Nosotros consideramos que estas brigadas de médicos cubanos han apoyado en la pandemia del COVID-19 en más de 20 países. Bueno, mis amigos, ahí lo tienen, impresionante. No hay palabras, señores, en este momento. No tengo palabras para poder explicarles esto. Pero sí tengo palabras para decir qué descaro, qué cinismo, qué sinvergüenza son este gobierno, empezando por López Obrador, porque por orden de él estamos financiando la dictadura comunista en Cuba. Por orden de López Obrador, nuestro dinero, nuestros impuestos que deberían ser para nuestros niños con cáncer, que deberían ser para contratar a médicos mexicanos que están hoy sin trabajo, que corrieron el propio gobierno, que ese dinero se necesita más para nuestros mexicanos en pobreza, pero no, estamos regalando $6 millones al mes a Cuba. Eso en lo público y en lo que se sabe, y en lo que no se sabe, mexicanos, y en lo que no sabemos, en lo que tienen bajo el agua, ya se imaginarán cuántos millones serán en total, y no solo para Cuba, sino para Venezuela, Nicaragua, Argentina. Esto no tiene nombre. Este señor López Obrador no tiene madre, no tiene ni tantito respeto por el país, por los líderes de nuestros mexicanos. No se merece ser la presidencia y ya basta que nos esté viendo la cara de tontos. Ya basta que haga con nuestro país, con nuestro presupuesto lo que se le pega la gana. Ya es hora de que los mexicanos despertemos y le pongamos un alto antes que nos lleven al mismo camino de los cubanos y los venezolanos. Ahí lo tienen, mexicanos, por la propia voz de la secretaria de la Salud de la Ciudad de México. Le confirma en el programa de radio a Carlos Loret de Mola que efectivamente ellos no saben si se les paga a los médicos cubanos, pero sí se les deposita los $6 millones mensuales al régimen cubano. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Los mexicanos financiando la dictadura cubana. ¿Cuándo se ha visto eso, mexicanos? Increíble. Bueno, déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información importantísima llegue a más personas. Muchas gracias. ¡Viva la libertad! Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Ese convenio con los médicos cubanos, ¿quién lo pagó, secretaria? ¿El gobierno de la Ciudad de México? Tuvimos un apoyo muy importante del INSABI. Uh-huh. ¿Cómo fluyó el dinero? O sea, el INSABI se lo pasó a la Secretaría de Salud de usted y la Secretaría de Salud a los doctores cubanos o al gobierno cubano. ¿Cómo funcionó? El INSABI nos ha apoyado con muchas cosas, con apoyo específico para contratación, pero de médicos de los cubanos y de los dos, más o menos la mitad de las contrataciones de estas 2,000 que hemos hecho ha sido con recursos del INSABI. ¿El dinero se los da el INSABI o el INSABI paga directo? No, el dinero nos lo da y nos apoya el INSABI. Para el caso de estos médicos cubanos, ¿usted a quién le paga, secretaria? ¿Usted le paga al gobierno de Cuba o le paga a los doctores aquí en México?
No, se le paga al Ministerio de Salud. De Cuba. o sea, Sí, en Cuba. a través de un ente que es quien recibe el recurso. Ujú. Oiga, ¿y ese dinero regresa a los doctores cubanos o se lo queda el gobierno de Cuba? Porque ha pasado en otros países, como en el caso brasileño, quedó muy documentado, que a los doctores cubanos que llegan a hacer las brigadas les dan una bicoca y todo se lo clava el gobierno de Cuba. No, nosotros tenemos, digamos, un vínculo estrecho con el Ministerio de Salud, con este equipo que coordina toda la actividad de los médicos cubanos, pero no tenemos injerencia en la parte interna de cómo el ministerio o los equipos se distribuyen los recursos Es decir, del convenio. a los médicos cubanos no se les paga aquí. No. Se lo pregunto por esto. Usted sabe que hay enormes cuestionamientos al régimen cubano desde hace décadas. ¿No les preocupa que esté el gobierno mexicano con dinero de los impuestos de los mexicanos financiando la dictadura cubana? Nosotros lo que tenemos es una relación muy estrecha, vínculos y reconocimiento a la medicina cubana, a su sistema de salud. Sí, eso lo entiendo, secretaria, pero a ver, le pagaron al gobierno de Cuba más de 6 millones de dólares y se los pagan ustedes al gobierno de Cuba y no saben si el gobierno de Cuba les da cuánto a estos doctores, que las experiencias en otros países muestran que les dan una bicoca. Y se lo queda la dictadura cubana. La pregunta es, ¿no están los impuestos de los mexicanos financiando la dictadura cubana a través de este programa, secretaria? No es nuestra perspectiva. Nosotros consideramos que estas brigadas de médicos cubanos han apoyado en la pandemia del COVID-19 en más de 20 países